Dios les bendiga en esta noche. Ahora vamos a ver las palabras de la cruz, o sea, las siete, más que nada son las siete frases que nuestro Señor Jesucristo pronunciara en la cruz del Calvario. Y realmente para hablar que Jesús pronunció en la cruz estas palabras que cobre realmente vida en nuestra vida. En el Gólgota, el Hijo del Altísimo vino a pagar lo que nosotros debíamos, que muchas veces a lo malo le llaman bueno y lo bueno se dice malo. Ese santo llevaría nuestros pecados. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a poner. Esas fueron las palabras que Jesús pronunciaba. Y en Lucas 26, 23, 26, dice la palabra de Dios así, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y realmente aquí Jesús pone no lo voy a leer todo para ahorrar un poco de tiempo, pero con estas palabras, si ustedes lo pueden leer, todo lo de la crucifixión de Jesús y todo lo que dijo, es más, está en los demás evangelios, en los tres evangelios. Y realmente si analizan bien estas palabras, realmente no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que Jesús hizo, ni peor sordo del que no quiere oír lo que Jesús exclamó, dijo, les explicó. Porque aquí vemos el amor de Cristo, que fue tan grande que no solo perdonó a sus amigos, sino que perdonó a sus enemigos. Aquí el maestro poniendo una cátedra del perdón, realmente, porque Jesús, y habría que hablar de muchísimos textos donde hablan de este evento, tanto en los Salmos como en Isaías y todo, donde habla del sacrificio que Jesús hizo. Pero ahorita voy a tratar de nada más mencionar las 7 palabras así breves, porque nosotros lo podemos estudiar en todos esos capítulos: Lucas 23, Juan 19, Mateo también lo menciona, Marcos 15, todos esos mencionan algunas, un escritor lo pone de una forma, otro de otro, pero si lo resumimos todo, son bien claras estas palabras, para que ya, así como les decía, el que no quiere ver o oír lo que Jesús dijo, ya es su problema, pero la Biblia está bien clara. Y aquí digo, el maestro realmente da una enseñanza muy hermosa, que no tenemos por qué dudarlo. Y en Lucas 23, Lucas 23, 34, dice así: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí no les voy a explicar lo de los vestidos, a lo mejor será otra ocasión. Simplemente aquí como les decía, un gran maestro, un gran poniendo en cátedra el perdón. Y es lo que leemos aquí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra del perdón es lo que está aquí haciendo realmente
alusión a esta, se imagina, él siendo Dios mismo, siendo eso, él vino a pagar por amor a nosotros. Y aquí en estas palabras, estas 7 palabras, lo más probable es que sea la que leíamos ahorita en el 34, sea la primera de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Estas fueron pronunciadas en el siguiente orden: desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la palabra de perdón: Padre, perdónalos. Y luego la palabra de salvación: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra de amor: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Las 3 horas de oscuridad, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, no se menciona palabra alguna. Alrededor de las 3 de la tarde, la palabra de dolor espiritual: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente ahí donde sintió el abandono Cristo, porque es cuando iba cargando el peso de los pecados de todos nosotros. Y vemos cómo la palabra de dolor físico: tengo sed. La palabra de victoria: consumado es. Y realmente la palabra de entrega, cuando Él se entrega en sus manos de su Padre Celestial. Entonces Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es pero aquí el mundo estaba viendo, el pueblo estaba mirando las ahora sí todo esto, y aún así no se arrepintieron. Y él aquí, al contrario, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la palabra tan dicha de perdón. Y así cuando nosotros nos ofendan, también decimos decir: Padre, perdónales porque en sí no saben lo que hacen. Y es lo que yo quisiera, que tengamos esa visión de que cuando nos ofenden, en lugar de poner, decirles, defendernos, Jesús puso en práctica su cátedra del perdón. Levanta hoy una oración en favor de los que te han lastimado. Ahorita terminando el mensaje puedes decir: Señor, mira, fulano de tal me lastimó, me dijo esto, me dijo el otro, perdónalo. Y sabe que eso va a ser medicina para esa persona que esté pidiendo perdón por sus agresores. Y la segunda, podríamos decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en el 23:43 y dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que Él fue crucificado en medio de 2 ladrones, 2 malhechores, 2 que debían, 2 que habían pecado muchísimo, pero uno dice que le injuriaba y el otro le reprochaba a su compañero. Dice: nosotros realmente estamos pagando lo que debemos, pero que nada debe. O sea que ahí reconoció la inocencia de Jesús, reconoció que Jesús no había pecado, reconoció la ahora sí que mostró su divinidad. Ahora, ¿cómo les diría? Que Él mostró que conocía a Cristo, y por eso cuando voltea y ve a Cristo le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué palabras tan hermosas que Jesús le dice. Es una palabra de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué esperar tanto hoy mismo? Y dice que desde ese momento ese malhechor fue perdonado y
y cuando murió se fue al paraíso con Jesús. Es muy hermoso y esa es una prueba que también nosotros, si creemos en Cristo Jesús, el día que muéramos nos vamos con Él en el paraíso. Eso no lo dude, no lo dude mi hermano, mi amigo, que ponga su confianza en ese Dios todopoderoso. Es una palabra de salvación. Aquí Jesús mostró su divinidad, nos, nos acordamos de de los que sufren. Acordémonos, de llevemos el mensaje, de llevemos cuando hagas el sacrificio, dice, salgas del purgatorio, des diezmos, te bauticen, cuando ya vaya en la ambulancia, le pido perdón. Esa es una mentira porque Dios no puede ser burlado. Muchas veces dicen, no, yo cuando ya esté en el hospital le pido perdón a Dios y ya. No, hermanos, por ejemplo, supongamos que alguien lo avienta a un carro, yo creo que si trae toda maldición, toda maldad en su corazón, en lugar de estar diciendo gracias a Dios porque y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y pedirle perdón y que todo eso, yo creo que hasta empiezan a ofender el que lo tiró, el que lo empujó, entonces se están condenando más. Entonces recordemos que Jesús no puede, Dios no puede ser burlado. No creamos eso. Mejor desde ahorita busquemos esa comunión con nuestro Señor. Otra palabra que él dijo de una palabra de amor, mujer, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre. Así se refirió a Juan y María que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que él le pudo decir en el 26 y el 27 de Juan 19. Ahí está, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, o sea que la tomó, la cuidó, porque aquí Jesús lo que mostró fue su amor a esa mujer que le había dado, que la había usado Dios para que diera, eh, prestara su vientre para ser engendrado el Hijo de Dios. Tenemos que preocuparnos y también como humanos tenemos que preocuparnos por nuestra familia. No he visto, la palabra mismo dice que si nosotros estamos fieles al Señor, dice que Él no ha visto justo desamparado, así decía él en un salmo, creo es 92:12, si no me equivoco, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si nosotros somos fieles, tenga la seguridad que nuestros hijos no van a padecer hambre, no van a poder, porque ellos van a estar confiando, van a poner su confianza en ese Dios todopoderoso. Y sí tenemos que recomendar a nuestros seres queridos, pero nosotros no podemos hacer nada para su salvación, para su paz, para su tranquilidad, solamente nuestro Dios. Y dice que hubo 3 horas, leíamos 3 horas de oscuridad, se cree que de 12 a 3 no se mencionó nada, ninguna palabra. Y primero hubo salvación, hubo amor, hubo perdón. Y después de esas 3 palabras, cuando esa oscuridad es que Jesús llevaba todo el peso de la humanidad que lo va a aceptar sobre de él. Y por eso Dios no pudo, recordemos que Dios Padre no puede estar con el pecado, no puede tener, no tolera el pecado. Y entonces él, yo creo, se cree que volteó su vista para no ver el sufrimiento que tenía su hijo, ¿verdad? Que él estaba pagando lo que no debía, estaba pagando tu pecado y el mío, querido amigo. Y entonces él clamó
lava, lava, sabactani, y eso es lo que leemos ahí en la palabra de Dios, este, que realmente él lo que quería era, él se sintió solo, él se sintió, ahora sí que triste, se sintió abandonado, pero aquí vemos cuando después realmente él dijo que él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que leemos ahí en Marcos 15:34, donde dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces lo que vemos aquí que Jesús clamó, se sintió separado porque Dios Padre no estaba ahí con él porque él no puede soportar el pecado. Y aquí Jesús se hizo maldito, se hizo pecador, se hizo malhechor, se hizo todo, se hizo, ahora sí que todo, vea su pecado que cada uno tiene, que lo que se recuerden, y eso que llevó Cristo en la cruz del Calvario. Fue una palabra de dolor espiritual, porque y también dolor espiritual de que él tanto los amaba y que al principio dijo, perdónale los que lo estaban martirizando, los que lo estaban crucificando, perdónale, no saben lo que hacen, y aún así ellos lo clavaron, le clavaron las manos, los pies, lo escupieron, lo bofetearon. Él tenía ese dolor espiritual de cuando, por más que él los amaba y todo eso, él no entendieron y no lo aceptaron, lo rechazaron y lo crucificaron. Y entonces vemos cuando tengamos nosotros también problemas y más oscura se pone en nuestra situación, recordemos lo que dijo Jesús y voltemos nuestra mirada a Dios, Señor, en qué te he fallado, perdóname y Dios mío, ¿y por qué me has desamparado? Perdóname, y así es como Él va a voltear su vista a nosotros. Y realmente estas palabras de dolor, no sé si usted, mi querido amigo, o así que alguien que de los que predican lo que es cuando son rechazados, no nos rechazan a nosotros, hermano, rechazan a la palabra de nuestro Salvador, es lo que rechaza la humanidad, y es cuando a veces nuestra situación se pone más oscura, pero aún nosotros tenemos que ver el ejemplo que nos está dejando nuestro Señor Jesús. Y ya después dijo, ya también se imagina tantos golpes, tanta, desangrado, dijo él, pronunció estas palabras, tengo sed, en Juan 19:28, la palabra del dolor físico, sudó sangre, después, se imagina, desde el Getsemaní, él estaba sudando sangre, por, porque orando en oración con esa súplica, después con la flagelación, cuando lo jalaban, el látigo rasgaba la piel, salía sangre, se desangró, este, la deshidratación, todos los metros en el camino que caminó, sangrando, y se asfixiaba de tanta calor, de la sed. Entonces era también física, pero también dolor espiritual. Entonces, como cuando él pide agua y sin embargo le dan vinagre, y realmente es lo que él clamó aquí. Y nosotros debemos también sentir esa sed de la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y también compartir la palabra para que todos nuestros amigos, nuestros seres queridos que no tienen la palabra de Dios como fuente de guía, que ellos vengan a entenderla y puedan clamar
a ese Dios y decir, tengo sed de tu palabra, tengo sed de que un alma hoy le hable yo y se salve. Todo eso tenemos que analizarlo. Y ya después, ya cuando él ya había dicho estas palabras, dice consumado es, cuando dijo, está en el 19:30, donde ya él había pagado toda la obra, ya había llevado todos esos pecados sobre su cuerpo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, al decir consumado, le dijo al Señor, a su Padre, he acabado mi obra, he acabado todo el sacrificio, ya no hay más sacrificios que hacer. Solamente esta fue una palabra de victoria. Ese grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención. Se ha pagado la deuda por usted, mi querido amigo y mi hermano, por el pecado. Todo se había pagado la deuda por el pecado humano y se establece el plan de salvación. Realmente eso, hermano, si usted entiende esta palabra, ¿por qué no decirle sí? ¿Por qué no buscar ese rostro que fue ensangrentado, que fue golpeado, que fue martirizado, esa espalda, esas manos, esos pies, todo lo que lo hicieron sufrir, porque Él pagó todo? Sin embargo, ahí veo tristemente, a mí me da tristeza cuando veo gente que va camino de rodillas cargando, sangrando. Si ya Jesús dijo, consumado es, todo se ha pagado, solamente que creer y por fe nosotros vamos a llegar con Él. Amén. Y la última palabra que nos narra aquí nuestro Señor Jesús fue en el 23:46, donde dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su palabra aquí, la palabra es de que Él se entregó por fe, por todo, entregó totalmente a su Padre Celestial. Jesús entregó voluntariamente su vida a la muerte por amor a nosotros, para que nosotros seamos salvados, porque realmente, de hecho en el 31 está la profecía esa, que también están esas mismas palabras. En el 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Es lo que clamaba también David, que él en sus manos encomendaba también. O sea, tanto es para David, pero también es una profecía que se está cumpliendo aquí en Lucas 23:46, para beneficio de la humanidad. En ese momento él fue en espíritu a su Padre en el cielo. Realmente se imagina cómo pudo llegar ya sin maldad, sin pecado, porque él se hizo maldito, pero no porque fuera pecador, sino porque llevó el peso del pecado de la humanidad. Y también en segundas de Samuel 24:14 dice así la palabra de Dios. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son mucho más, no caiga yo en manos de hombres. O sea que es mejor caer en las manos de Jehová que en las manos de los hombres, ¿verdad? Porque en Jehová tenemos bendición, hay vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que creerle. Y en Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nosotros
todo lo que nos pasa, lo que suframos, lo que todo eso, Él es por por amor a Él. A veces tenemos que pasar pruebas, luchas, pero no nos desanimemos. Él ofrece una oración al final para todos los que creemos en Cristo. En Hebreos 9, realmente ahí está donde Él nos hace, este, dice, bueno, leemos la palabra. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte. Pero llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Recordemos que en el lugar santo ahí entraban los sacerdotes y todo para ofrecer sacrificio en el atrio y todo. Pero en el lugar santísimo solamente podría entrar una vez, entraba en el Antiguo Testamento una vez al año el sumo sacerdote, el cual dice tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestos estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociadas en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la redención que Jesús nos vino a hacer para darnos esa salvación. El mundo sigue confundido, creen que fue un gurú, que fue en esto, que fue una historia, que fue, pero cuando entendemos este sacrificio, dejamos todo por seguir a Cristo, y no podemos vivir sin Cristo. Este mundo va a ser devastado, quebrantamiento espiritual. En la cruz podemos comprender hasta dónde llega el pecado. Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, en la cruz es el clima del pecado, la luz contra las tinieblas. Getsemaní, ahí que es
ahora sí que donde Él derramó su sudor con gotas de sangre, es un aceite prensado, es lo que quiere decir Getsemaní, primer sufrimiento. ¿Habrá otro camino para la salvación? Y realmente aquí es lo que preguntaba Cristo. La sabiduría de Dios, no había otra alternativa para salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces realmente por eso fue que Jesús tuvo que derramar su preciosa sangre para podernos perdonar. Y, y aquí vemos que Él estaba confiando en su Padre, que siguió confiando, pero mostrarle, ahora sí que para que mostrarle a esta humanidad lo que está pasando, esta separación por causa de nosotros, y si no aceptamos a Jesús, Él se separa de nuestra muerte y no hay salvación para esa persona. Así como el Padre se separó cuando llevaba el peso de nuestros pecados, así mi querido amigo y hermano, no crea que si sigue en pecado, en esta maldad y siguiendo este mundo, va a alcanzar salvación. Para esa persona dice, no, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y ya no hay que hacer otro sacrificio más que el que está hecho. Solamente seamos obedientes a su palabra y busquemos la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Que Dios me los bendiga y tomemos en cuenta esta palabra y no dudemos en seguir a ese Dios que dio todo por nosotros, que se entregó totalmente por nosotros, y a veces nosotros no le queremos dar una hora de oración, 2 horas de un servicio, no, ¿por qué? Por nuestro trabajo, por lo que sea, ponemos muchas excusas. Hermano, no juguemos con nuestra salvación, tengamos mucho cuidado. Y mi querido amigo, y si gusta, aceptar a ese sacrificio de salvación y así tendréis vida eterna. Que Dios me los bendiga. Amén.